Hiç yapmadığın şey sanki. Zamanında fazilet için ne dediler? Oğlunun acısına dayanamadı, göçüp gitti dediler değil mi? Bu da aynı hesap olacaktı. Ama bir daha elimi kana bularsam o cadı için yapmam. Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. ¿Qué pasará en la nueva temporada de la serie de televisión Yali Kapkini? ¿Expulsarán a Asuman de la mansión? ¿Se revelará que Ifakat mató a Fazilet Korhan? ¿Y por qué Ifakat hizo esto? ¿Y la respuesta a las preguntas más curiosas que hiciste en los comentarios? Todo esto y más en este vídeo. Te recomiendo que veas este vídeo con atención hasta el final para no perderte ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, aquellos que dicen Ifakat no deberían regresar a la mansión, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos saber nuestro número. En primer lugar, como mencionamos en nuestro último vídeo, dijimos hace semanas que Ifakat mató a Fazilet Korhan. Entonces, mientras todos se preguntaban cuál era la conexión entre Fazilet Korhan e Ifakat, nosotros, como primer y único canal, les hablamos sobre este tema hace exactamente un mes. Sin embargo, como saben, después de ser expulsado de la mansión, la adivina fue a la casa de Fikrille. En este último episodio, mientras Ifakat y el adivino Fikrille hablaban, supimos que así como Suna está consultando actualmente al adivino, Ifakat también consultó al adivino en el pasado e hizo muchos movimientos con la ayuda del adivino. La adivina volvió a explicarle a Ifakat uno por uno lo que tenía que hacer en este último episodio. Sin embargo, el adivino Fikrille habló sobre un incidente increíble mientras hablaba con Ifakat en esta parte. El adivino Fikrille dijo que Ifakat había tenido problemas en el pasado y que mató a Fazilet Korhan, la esposa de Ali Saga y la primera dama de la mansión. Entonces, ¿qué pasó entre la madre de Orhan y la esposa de Ali Saga, Fazilet Korhan, e Ifakat? ¿Por qué Ifakat mató a Fazilet Korhan? Al mismo tiempo, en este último episodio, escuchamos por primera vez un tema muy importante sobre Fazilet Hanime e Ifakat, la fallecida esposa de Ali Saga de nuestro vídeo titulado el 26 de marzo de 2024 y la madre de Orhan. Entonces, por primera vez, se mencionó tanto a Fazilet Korhan en la serie. Especialmente escuchamos que Fazilet Korhan no se llevaba bien con Ifakat e incluso lo venció. Incluso la propia Fazilet Korhan puede haber provocado que Ifakat se convirtiera en esa persona. En otras palabras, es posible que Ifakat se haya llenado de tanta maldad debido a lo que vio de la señora Fazilet. De hecho, creo que es probable que se produzca ese escenario. Hubo grandes problemas entre Ifakat y la madre de su esposa, Fazilet Korhan. Una de estas cuestiones puede ser el amor de Orhan e Ifakat. En otras palabras, Fazilet Korhan se enteró de la relación de Ifakat con Orhan y tal vez por eso se aseguró de que Ifakat pasara malos momentos. Sin embargo, es posible que Ifakat haya matado a Fazilet Korhan para poner fin a estos malos días y convertirse en la única dama de la mansión. En resumen, la muerte de Fazilet Korhan mientras ella e Ifakat se encontraban en un período tan conflictivo obviamente levanta grandes sospechas. Entonces, creo que Ifakat causó la muerte de su suegra, Fazilet Korhan. No en vano se mencionó específicamente este tema en este último episodio. En los siguientes episodios, escucharemos más sobre este tema y sobre los secretos familiares del pasado de los Korhan que desconocemos. Ifakat en realidad participa en muchos más eventos similares. Por esta razón, Ifakat es un nombre clave en términos de secretos familiares de los Korhan. Creo que ahora se discutirán más temas como su difunta esposa, su hijo desaparecido y Fazilet Korhan. Porque solo quedan unos pocos episodios hasta el final de temporada. Por eso, hay secretos y misterios que aún no conocemos y ni siquiera podemos adivinar, que arrojarán luz sobre la próxima temporada y serán revelados en el final de esta.
Entonces, como dijimos antes, Ifakat causó personalmente la muerte de la madre de su esposa. No será fácil revelar que Ifakat hizo esto. Porque ahora todo el mundo piensa que Fazilet Korhan murió debido a la vejez, y solo el adivino Fikriye sabe que Ifakat hizo esto. Creo que el adivino Fikriye no le contará fácilmente a nadie sobre esto, y si lo hubiera hecho, probablemente ya lo habría contado. Pero en este punto, creo que Suna de alguna manera puede aprender sobre este incidente a través de Fortuneteller, y cuando lo descubra, el propio Suna traerá el fin de Ifakat. Como mencioné en nuestro vídeo que hicimos hace un mes, hay muchos más eventos similares de Ifakat y no conocemos algunos de ellos. Por esta razón, el personaje de Ifakat es un personaje que no terminará fácilmente. Pero hacia el final de la temporada, es posible que escuchemos más sobre Fazilet Korhan. Quizás incluso podamos ver las escenas pasadas de Fazilet Korhan antes de su muerte en la próxima temporada. Porque, como siempre digo, los Korhan tienen muchos secretos familiares que aún no conocemos. Creo que los aprenderemos junto con la señora Fazilet. Por ejemplo, en una escena del pasado, podemos ver las escenas en las que Fazilet Korhan vence a Ifakat, junto con los motivos. Solo quiero decir que escriba esto en alguna parte. Primero les contamos sobre el escenario de la bomba en Doruk y Asuman, que no escucharán en ningún otro lugar excepto en Ifakat. En este último vídeo dijimos que es hora de que Doruk se vengue. El amor de Asuman y Doruk avanza a medida que avanza el episodio. Pero como sabes, Doruk se aprovecha de Asuman. Incluso grabó imágenes de él y Asuman con una cámara. A partir de aquí ya entendimos que Doruk era una persona con intenciones maliciosas. En este episodio, después del secuestro de Seiran, Doruk también fue considerado entre los nombres sospechosos y fue detenido como Serter. De hecho, el propio Doruk fue tomado por la fuerza y torturado. Pero Doruk realmente no era culpable de nada relacionado con Seiran. Por esta razón, Doruk querrá responsabilizar a los Korhan por esto una vez que termine el incidente de Seiran. Así, Doruk desarrollará aún más su relación con Asuman y utilizará sus imágenes con Asuman como una gran carta de triunfo. Creo que Doruk, que solo querrá usar estas imágenes para amenazar a Asuman en esta parte, ahora usará estas imágenes para dañar la reputación de Korhan. Así, Doruk querrá vengarse de los Korhan con estas imágenes. En otras palabras, eventos peligrosos y desafiantes estarán esperando al personaje de Asuman en este punto. Asuman se enfrentará a su familia por culpa de Doruk. Así, Doruk asestó un gran golpe a los Korhan y se vengó. Pero los Korhan harán que Doruk pague aún más por lo que hizo. Asuman continuará quedándose en la mansión y tratará de mantenerse alejado de todos por un tiempo. Pero si bien todos encuentran a Asuman culpable al comienzo de esto, eventualmente todos entenderán que Doruk se aprovechó de Asuman y estarán de acuerdo con Asuman. Para no perderse nuestras nuevas predicciones de escenarios de bombas que no existen en ningún otro lugar, como nuestras predicciones precisas sobre Ifakat y Fazilet Korhan, Doruk y Asuman con respecto a la serie Yali Kapkini, le recomiendo suscribirse a nuestro canal y activar todas las notificaciones. Entonces, ¿qué otros secretos crees que podrían tener Ifakat o Korhan que no conocemos? No olvide escribir sus opiniones sobre este tema en la sección de comentarios. Finalmente, aquellos que aman la serie Yali Kapkini no deben olvidar verla en Star TV. Para no perderte las últimas noticias y novedades sobre la serie Kingfisher, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los próximos vídeos.